Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Hoy tenemos la última clase del Sermón del Monte. Estamos en la clase número 10. Vamos a hablar de la obediencia del discípulo. Vamos a hablar de los últimos versículos del Sermón del Monte. Qué interesante han sido estas 10 clases que hemos tenido hasta aquí. Hemos hablado acerca del sermón del Señor, que había subido a un monte, le predicó a mucha gente y dejó los principios elementales para ser un discípulo de Él. Así que ahí nos apropiamos de ese mensaje, lo comprendemos, lo aplicamos a nuestra vida y dejamos que el Señor empiece a controlar todo nuestro ser. De hecho, cuando hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y Él produce la transformación de todo nuestro ser. Así que tenemos una doble ciudadanía, una ciudadanía de los cielos, porque pertenecemos al reino de Dios. Aquí está el reino de Dios con sus características que hemos compartido a lo largo de estas clases. Hemos hablado del reino de Dios como el gobierno que tiene Dios. Y Jesús vino a avisar, a contarnos, a manifestar que el reino de Dios ya se había acercado, estaba entre nosotros y había que arrepentirse de nuestros pecados. De hecho, lo hemos hecho, ¿no? Para poder aceptar al Señor y poder tener esa vida abundante que el Señor nos ha prometido. El reino de Dios tiene por lo menos 7 aspectos que considerar. Es eterno, desde la eternidad hacia la eternidad. Este reino de Dios gobierna el corazón de un verdadero discípulo. Hoy, porque es personal. Personal significa que nosotros tenemos una relación personal con el Señor, hemos sometido nuestra vida a Él y esa decisión cuenta para, a partir de allí, ser un discípulo del Señor. También es dinámico. Trabaja dentro de nosotros, no es una cuestión geográfica, de cultura en particular, de tiempo, sino que Dios lo manifiesta en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las lenguas y culturas, para que eso produzca el corazón transformado, recibiendo ese reino y tomando control Dios de nuestras vidas. Es sobrenatural. Hay poder del Espíritu Santo sobre los verdaderos discípulos. Los capacita con poder, no solamente para ellos mismos, para que produzcan fruto, el carácter transformado, sino también los capacita para hacer otros discípulos. Hay milagros del Señor, de manera poderosa, obra a través de nuestras vidas. Dice la Biblia que podemos poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Vamos a ver y experimentar el poder del Espíritu Santo. Por eso, porque es sobrenatural. También es presente, lo era presente en la época de Jesús, también lo es hoy. Así que toda persona que se ha sometido a la voluntad de Dios con el Señor Jesucristo, pues allí está hoy presente el reino de Dios en su corazón. Será escatológico. Hay un tiempo donde Dios ha definido ese plan que se va a cumplir al pie de la letra. Vendrá el arrebatamiento, estaremos 7 años con el Señor, mientras aquí sucede la gran tribulación. Tantas cosas que Dios tiene allí, ¿no? Es otro estudio ese. Después Cristo y su iglesia bajan aquí a la tierra. Se establece el reinado milenial del Señor. Así que el reinado ya empieza en esta tierra vieja por 1000 años. Luego el Señor construye cielo nuevo y tierra nueva y ahí el reino será eterno y universal. Todos los que han aceptado a Cristo en su corazón se someten a ese reino del Señor y será para todos. Así que todos compartiremos todas las cosas. Dice así el Señor, ¿no? Que a sus hijos, dice que sus hijos heredarán todas las cosas. El Padre bueno es el que ha delegado todo eso a nuestra vida. Así que qué tremendo todo lo que Dios ha hecho. Lo que tenemos que hacer es alabarlo, es darle gracias, es decir, Señor, aquí estoy, venga tu reino, se haga hecha tu voluntad hoy, aquí mismo, en la presencia del Señor vivimos. Bueno, el Señor dejó estipulado cómo es un discípulo, las evidencias de un discípulo, lo hemos visto durante todas estas clases. Entonces, podemos ver las características de un verdadero discípulo. Sin embargo, a veces hay situaciones que parecen que nos confunden. Porque estamos hablando parece que son los mismos grupos, nos llamamos todos cristianos, pero no todos tenemos el mismo mensaje, ¿no? No todos tenemos la misma visión de las cosas, no todos estamos viendo que la Biblia se cumple en su totalidad, no todo. ¿Qué está pasando? Porque si usted entra a las noticias cristianas y empieza a ver cómo está la iglesia actual, va a encontrar muchas cosas que nos siguen sorprendiendo, evidentemente, todavía, ¿no?
está el evangelio de la prosperidad, donde todo es dinero, donde todo es ganancia para algunos y donde la verdad es que se manipula mucho la Biblia para que uno dé de su corazón, y muchos lo hacen de manera no solamente voluntaria, sino también agradecida a Dios y bendiciendo a otros, ¿no? Dios los bendice porque ellos bendicen, pero hay algunos que obtienen beneficios personales de todo esto usando la palabra de Dios para ganancias personales. Por eso el apóstol Pablo dice, a esto evita, a esto huye, ¿sí? Porque harán fuente de ganancia de la piedad. Dice exactamente eso. Así que lo estamos viendo hoy. El Señor prospera, pero es muy diferente la teología de la prosperidad. Así que hay que tener mucho cuidado, porque eso también parece que son todas, que todos somos cristianos, que todos predicamos el mismo mensaje, y no es cierto. Había un predicador de la prosperidad que dijo en la televisión que el Señor no va a venir hasta que no te bendiga y te dé la casa nueva de tu sueño y el carro nuevo. Así que el Señor no va a venir hasta que te pueda bendecir, pero mire, eso realmente es antibíblico. Porque la verdad es que el Señor va a venir en cualquier momento y lo más importante no son las cuestiones materiales, sino es enfocarnos en el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas el Señor la va a añadir, sin duda. Pero enfocarnos en eso, ya el Señor lo dijo, cuidado con Mamón, cuidado con el Dios del dinero, ¿no? Que atrapa tanto y nos saca del centro de la voluntad de Dios. Por eso encontramos esta situación. Muchos que parecen ser discípulos, aparentes discípulos, el sistema del mundo los atrapa. Entonces toman ciertos pasajes de la Biblia, los fuerzan para decir lo que ellos quieren decir. Y la verdad es que mucha gente lo sigue, porque hablan de alguna manera bonita, con mucho carisma, y allí muchos han sido engañados. Por eso la Biblia dice, tengan cuidado que en los últimos tiempos habrá falsos profetas, falsos maestros que engañarán a muchos. Así que debemos tener cuidado con todo eso, ¿no? También a veces encontramos cosas que son totalmente tan contradictorias. He leído en una página de internet donde hay una iglesia evangélica de aquí de Estados Unidos que dentro de sus ministerios tiene un ministerio de una señora, es una bruja, porque dice que se comunica con los muertos, es medium. Así que así como la bruja de Endor que se comunicó con Samuel, ¿no? Entre comillas, fue con un demonio más bien, ¿no? Para hablarle a Saúl, así esta mujer tiene este ministerio en la iglesia y muchos le van a consultar. Dios mío, eso es hechicería, eso es ocultismo. Dios reprende y castiga eso. Y de pronto decimos, está dentro de un ministerio, no se puede creer. Bueno, hoy vemos también muchas cosas que Dios dijo en la palabra de Dios, cómo debían ser, y hoy la iglesia se ha puesto más flexible, ¿no? Flexible a muchas cosas. Por ejemplo, la homosexualidad para muchas iglesias ya no es pecado, cuando la Biblia lo define como tal. Dice que es abominación a Dios, ese estilo de vida. Lo mismo que la fornicación, que el sexo libre, que el adulterio, las relaciones abiertas. Todo eso es pecado delante de Dios y hay que arrepentirse, porque ese es el principio, así lo dijo el Señor, ¿no? Para muchos la iglesia es un mero entretenimiento. En vez de aburrirme el domingo, vamos todos juntos a la iglesia porque allí hay un buen café, allí se comparte una linda amistad y parece que fuera eso la iglesia. Es increíble, por eso hay una frialdad espiritual en muchos lugares, ¿no? Y diversas falsas doctrinas que empiezan a engañarnos a muchos. Por eso a veces uno dice, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Claro, los corazones parecen iguales, ¿no? Pero este es un discípulo aparente y este es un discípulo verdadero. Así que al final del Sermón del Monte, el Señor va a hacer esa distinción y nos va a dejar saber cómo Él ve las cosas, ¿no? Así que vamos a hablar del discípulo verdadero que está sometido al reino de Dios y que tiene ciertas características importantes. Y tenemos un discípulo aparente, y si decimos aparente podemos decir falso, podemos decir que no es verdadero, ¿no? Que está habituado al sistema del mundo con ciertas características que lo van a manifestar, ¿no? Así que vamos a leer en Mateo capítulo 7, los últimos versículos. Hoy vamos a leer primero 21, 22 y 23. De Mateo 7, 21, 22 y 23. Dice así el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para estar acá no es cuestión de decir Señor, Señor, ¿no? Por eso hay que ajustarse a lo que dice el Señor. Él dice esto:
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, es decir, en el día del juicio final, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste final para aquellos que son aparentes, que no son verdaderos. El Señor hace una diferencia. Así que empieza a hablar de dos grupos que tienen ciertas pretensiones, que ellos dicen ser discípulos, pero no lo son. En primer lugar, el grupo primero, podemos llamarlo el grupo evocativo. Aquellos que pueden decir Señor, Señor, evocan el nombre del Señor, ¿no? Pero creen que por solo decir Señor, por solo hablar del Señor, por solo abrir la Biblia y decir lo que dice el Señor, ¿no? Creen que ya son discípulos. Y no es cierto. La Biblia nos dice muy claramente eso. Cuando decimos evocar, es recordar algo que se ha percibido, que se ha aprendido, que se ha conocido. Se recuerda lo que ya se estudió, ¿no? Así que te voy a decir lo que ya estudié. Eso es evocar. Evocan al Señor porque lo tienen en su memoria de haberlo estudiado. Es muy diferente invocar, ¿no? Invocar tiene que ver con llamar a alguien, en especial al Señor. Estamos hablando del poder superior, ¿no? Para pedir auxilio, para pedir protección, pero para pedir salvación. Cuando el Señor dice todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, está hablando de aquel que invoca con fe para someterse al reino de Dios. Exactamente así, ¿no? Así que es importante esto, ¿no? Evocar esto. Así que cuando el Señor establece el reino de Dios y Él empieza a predicar, dice algo muy importante: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no es cuestión de solo decir Señor, Señor y estudiar la Biblia, sino tener una vida cambiada. ¿Cómo es esto? Mira, aquí hay un pequeño gráfico que nos va a ayudar a entender un poco esto. Porque puede que algunos solamente nos enfoquemos en la fe y nada más, ¿no? Y la verdad central es la fe. Porque en nuestras vidas en algún momento hubo un punto de inflexión que por la fe hemos decidido ser hijos de Dios. La fe es lo que a nosotros nos acerca para que la gracia de Dios llene a nuestra vida, nos alcance la salvación. Así que es tomarla, es mi decisión ejercida para que entonces el Señor actúe con su poder. Nos da la salvación, produce ese milagro maravilloso en nuestra vida donde el Espíritu Santo empieza a morar en nuestros corazones. Sin embargo, para ese punto de inflexión es importante algo anterior y es el arrepentimiento. Si nosotros ubicamos pasado, presente y futuro en la persona que toma esta decisión, quiere decir que desde aquí, ¿no?, hay un arrepentimiento sincero por todo lo que ha pasado, por los pecados pasados, ¿no? Este arrepentimiento tiene que manifestarse, tiene que decir, bueno, hoy es mi punto de inflexión, recibo a Cristo por la fe, sin embargo, me arrepiento de todos mis pecados. ¿Por qué? Porque es la única manera que yo no voy a volver a pecar, no voy a querer volver a pecar, ¿no? Y la idea de arrepentirse significa no lo voy a hacer más, cambio de mente y cambio de actitud. Si yo antes era sometido, era inducido por ciertas presiones, no voy a estar más ahí, me voy a poner en otro momento, en otro lugar, para que no haya ese tipo de presiones, porque ahora ya no me interesa seguir con la vida de pecado. Ha habido un cambio total, radical en el corazón. Eso es producto del arrepentimiento. Por eso Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si van a creer, tienen que arrepentirse. No vale solo la fe sin arrepentimiento, porque es una fe falsa. La fe verdadera está acompañada, por un lado, del arrepentimiento, ¿sí?, y por el otro, el aspecto de la obediencia hacia el futuro. La obediencia apunta acerca de lo que va a suceder ahora que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Dios nos ha dado la palabra y nosotros ahora debemos ajustarnos a lo que el Señor nos ha dicho. Estas tres pruebas manifiestan de que ha habido una conversión genuina en una persona. Por eso el Señor nos recuerda esto, ¿no? El arrepentimiento, la fe, y además Jesús lo está diciendo aquí, es también la obediencia. Punto muy importante en esta realidad que está hablando el Señor Jesucristo. Por eso, la primera característica del discípulo que ha creído, que se ha arrepentido de sus pecados, que cree en el Señor, la primera evidencia que ya es un discípulo, es que va a obedecer la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor,
va a entrar en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Eso es obediencia. Que cumple, que hace, que le agrada, que está pendiente de hacer exactamente lo que Dios quiere. Cumplir la voluntad del Señor. Hay muchos que dicen, yo tengo una fe tremenda. Y después dice, ¿dónde está el que tenía la fe que no lo estoy viendo en el momento de la prueba? ¿O qué pasó con la persona? Entonces, esto de que yo tengo mucha fe, miren, la verdad es que si tienes mucha fe, se ha producido esto, arrepentimiento y obediencia para que tú avances y el reino de Dios tome control de tu vida y te goces con ese reinado del Señor, ¿no? Ahora, el Señor también en su palabra, en esta última parte, está hablando no solamente de los evocadores, sino también de los manipuladores, de aquellos falsos ungidos, de aquellos que parecen que son ministros, pero no lo son. Miren que el apóstol Pablo, Pedro, Juan, todos nos exhortan también en la palabra de Dios a tener cuidado porque no todo el que se dice ministro lo es. Hay que ver los frutos, ya lo dijo el Señor la clase pasada. Los frutos van a evidenciar qué tipo de persona es decir, su conducta, su testimonio, la manifestación de su carácter, ¿no? Aquí entonces la segunda parte de lo que dice es que muchos dicen que en el tiempo final, cuando se encuentren delante de Cristo, van a decir, Señor, Señor, miren, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y uno dice, qué cosa extraña esto, ¿no? Porque estos que son aparentes discípulos, que no lo son realmente, de pronto estamos viendo que había profecías que obviamente se habrán cumplido, porque si no, no lo hubiera mencionado, echaron fuera demonios, es decir, que eso era notorio, que se habían visto que los demonios habían salido, y también milagros, no eran trucos mágicos, eran milagros, eso es lo que dice. ¿Cómo es que funciona eso? La realidad es que el Señor siempre va a actuar ayudando a alguien necesitado si esa persona tiene fe. Así que muchas veces puede suceder esto, que la persona que está orando no está muy bien con el Señor, realmente las cosas no parece que estén muy bien. Sin embargo, ahí puede haber aún algún milagro genuino por la persona que tiene fe en Cristo, ¿no? Entonces, a veces, claro, esa persona se va a atribuir ese milagro, pero está equivocado porque no es por él, porque él está muy mal. La persona que tiene fe, ¿no? Y ella ha sido sincera delante del Señor, Dios ha obrado porque su palabra lo dice. Su palabra dice, si crees en mí, yo estaré actuando. Así que en base a su palabra es que Dios obra. Pero muchos de ellos se pueden engañar, creyendo que lo que está sucediendo es por ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso es que un día delante de Dios van a decir, Señor, cuántas cosas hicimos. Mira, si tú manifestaste tantas cosas tremendas, ¿no? Pero el Señor dice, no sé quiénes son. Wow, eso es duro, ¿no? Eso sí es terrible. Parecen discípulos porque se ven cosas extraordinarias y uno dice, wow, mira lo que está pasando, ¿no? Entonces uno cree que el que está allí, la figura visible, está en la doctrina correcta por lo que está sucediendo. Y debemos ver, por eso el Señor dice, el fruto. Lo trágico de todo esto es la base que estos discípulos aparentes tienen para decir que son discípulos, ¿no? Y la cuestión para ellos es lo que hacen. Por eso, sus acciones. Es decir, no, mira lo que hicimos. Mira, pudimos profetizar. Profetizar también es hablar de parte de Dios. Por eso, muchos desde el púlpito pueden hablar de parte de Dios, pero tal vez el Señor nunca dijo que digan eso. Tal vez otros lo dicen desde otros ambientes, de otros lugares, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta esto, ¿no? Profetizar, hacer milagros y tantas cosas, ¿no? Es verdad que a veces aquí en la tierra se manifiesta esa falsedad mucho antes del tribunal de Cristo, ¿no? O del trono de Dios. Se manifiestan dándonos evidencia de que no son realmente lo que pensamos que son. Así pasó en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 19 nos cuenta, por ejemplo, el caso de unos hijos de un tal Esceva, que tenía que ver con los sacerdotes y los religiosos de ese momento, ¿no? Dice lo siguiente, se lo voy a leer, está en Hechos 19, 14 al 17. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, es decir, le decían, te reprendo y te echo fuera en nombre del Jesús que predica Pablo.
ellos eran más que un tercero, eran cuarto. En el nombre de Jesús del que predica Pablo, como que ellos no estaban muy involucrados con esto. No eran cristianos, no eran discípulos verdaderos, eran aparentes, ¿no? Entonces dice que el espíritu humano les empieza a responder y dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Dice: y el hombre a quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Fíjese lo que sucedió en ese momento, ¿no? Dios puede actuar de muchas maneras, pero cuando aparece esto, ¿no? De que estos hijos de Seba diciendo: te echo fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo, los demonios dicen: conocemos a Jesús y a Pablo, ustedes no sé quién es, y se apoderaron de ellos. Fue terrible, ¿no? Pero eso creó temor para decir: con esto no se juega. Cuidado, que uno realmente tiene que ser un verdadero discípulo con la autoridad del Señor, no tener temor sobre el diablo, porque uno es realmente un verdadero discípulo. Si no lo es, entonces sí tienes que tener temor. Pero si eres un verdadero discípulo del Señor, no temas, porque el Señor te da autoridad en todo momento. La segunda característica de un discípulo, por haber visto todo esto, es la relación personal que uno tenga con el Señor Jesús, la intimidad, conocerlo a Él. Así que un discípulo es obediente al Señor, pero además lo conoce íntimamente al Señor Jesús. Primera de Juan 2:19, Juan nos dice esto, que muchos de estos falsos discípulos, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es decir, dentro de los discípulos hay algunos que no lo son, y parecen iguales, pero no lo son. Por eso Jesús da una declaración muy contundente a estas personas que estaban delante de él, van a ser juzgados. Según los criterios bíblicos, las personas que no son verdaderos discípulos, no son hijos de Dios, van a comparecer delante del gran trono blanco, allí serán juzgados por sus obras, ¿no? Y ahí dice que se abrirán los cielos, los libros en los cielos, y Jesús le va a decir a estas personas: nunca os conocí. No es que los conocí y después se fueron. No, nunca los conocí. Ni siquiera cuando estaban actuando y decían que profetizábamos y hacíamos milagros. Yo no los conocía. No sé, ustedes estaban actuando de otra manera, con otras cosas. Yo estaría bendiciendo a otros, pero ustedes no los conozco, ¿no? Nunca los conocí. No había una relación personal. El que no conoce a Jesús no va al reino de Dios, no va al cielo, va a condenación eterna. Por eso es tan importante conocer a Cristo, empezar a relacionarnos con Él y diariamente profundizar esa relación. Fíjese que Jesús llamaba a todos los discípulos para que estuvieran con Él, para que lo conocieran, para que aprendieran de Él. Uno lee en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, dice que Jesús subió al monte y llamó para sí a los que Él quiso y estableció a los 12 para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Pero lo primero que decían es para que estuviesen con Él. Es decir, conocer a Jesús, el tiempo de estar con Él en su presencia, saber quién es, saber cómo es. Así que gracias a Dios porque la palabra de Dios nos revela a Jesucristo, pero también el Espíritu Santo que está en nosotros. Y podemos pasar tiempo en la presencia del Señor, conociéndolo a Él, escuchándolo a Él, saber qué corazón tiene el Señor para poder imitarlo al Señor en este tiempo, ¿no? Así que es conocer al Señor. Los falsos profetas, los falsos discípulos no están en la presencia de Dios, en su intimidad, para poder dar una palabra de Dios. Pueden profetizar, pero esa profecía no viene de Dios. Se lo dice a Jeremías. Jeremías era el profeta verdadero y había muchos otros falsos profetas a su alrededor. Y Dios habla en contra de ellos y dice Jeremías 23:22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es decir, no estaban en su secreto, no había intimidad con Él, así que todo lo que compartían decían, así dijo Dios, y no era verdad. No, por eso es importante encontrarnos con lo que dice Jesús del verdadero discípulo.
conocerlo al Señor, y cuando vamos a hablar de parte de Él, lo vamos a hacer de manera directa. Él habla a través de nuestras vidas, ¿no? Y eso va a ser notorio, va a ser real, y se va a manifestar la presencia del Señor, se va a manifestar el toque de Dios también en las personas. Jesús siempre le quitó la máscara a los que eran hipócritas, los que parecían que eran religiosos, que estaban allí con Dios, pero no era cierto, ¿no? Para que realmente se manifestara quiénes tenían una relación con Él y quién no, ¿no? En el día del juicio, nuestra relación con el Señor Jesucristo es la que va a ser tomada en cuenta, ¿no? Muchas personas piensan que si son buenas aquí en esta vida, se hacen grandes cosas, grandes obras, ¿no? Y al final esa religiosidad que tienen van a ser premiados en los cielos. Y no es verdad. Están cegados, están autoengañados con esa declaración, porque la verdad es que la Biblia es clara acerca de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si hemos escuchado la palabra de Dios, ya sabemos lo que Jesús dijo para nosotros. Lo que debemos hacer es ponerlo en práctica. La verdadera fe en Cristo es esa, la que se va a tener en cuenta el día del juicio. El Señor va a decir, ok, ¿quiénes son los que van al reino del Señor? Los que tienen fe verdadera, los que se han arrepentido de sus pecados para vivir una vida diferente obedeciendo al Señor. Santiago 1, 22 al 25 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Acá están los oidores, ¿no? Engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era él, ¿no? Cómo estaba. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Por eso, los verdaderos discípulos son aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial. Vamos a la palabra de Dios, ahí tenemos la voluntad del Señor, Jesús la revela, así que ahí es donde se evidencian aquellos que realmente pertenecen al reino. No son los teóricos, no son los meros teólogos. Hay muy buenos teólogos, ¿no? Estoy diciendo que aquellos que solamente son teólogos pero no conocen a Cristo. Es diferente, ¿no? Aquellos que solo estudian la Biblia pero no la practican, no la ponen por obra. Por eso es importante esto, ¿no? Encuentros con el Señor, tener experiencias con Él, entender que el Señor es el que obra directamente en el corazón. Hubo alguien que, de una iglesia que se había encontrado con el Señor de una manera tan profunda, tuvo una experiencia maravillosa con el Señor, que transformó su vida, que le dio una nueva visión, que empezó a servir, que hacía tantas cosas para el Señor con mucho gozo, alegría, ¿no? Pero el tiempo pasaba y él no alimentó esa experiencia con el Señor, se fue dejando poco a poco, empezó a quejarse en vez de alabar, en vez de servir ya se empezó a solamente escuchar las predicaciones, después ya no fue tanto a la iglesia como antes, así que iba solamente en Navidad o en Pascua, y hasta que, lo fueron a visitar, ¿no? Y este hombre había escrito un libro que se llamaba Mi Experiencia, acerca de todo lo que había pasado, ¿no? Quiso publicarlo, pero al final no lo pudo hacer, pero ahí tenía su libro en su casa, ¿no? El libro que se llamaba Mi Experiencia. Lo fueron a visitar porque ya no estaba ni siquiera yendo a la iglesia, y entonces él muy ensanchado, ¿no? Le dice a ellos que, ustedes tienen que saber que yo tuve una experiencia tremenda con el Señor, ¿no? Y le dice a la esposa, querida, por favor, ¿me puedes traer del ático el libro, Mi Experiencia, que quiero mostrarle a otros hermanos? Y así que, en poquito tiempo baja su esposa con su libro todo destruido, ¿no? Y dice, querido, me parece que a tu experiencia se la comieron las polillas, ¿no? Y esa frase fue tan significativa, ¿no? Que es una ilustración también para este día. Muchas veces tenemos mucha experiencia con el Señor, pero se la han comido las polillas. Hace tantos años que la hemos tenido, que solo el recuerdo parece, ¿no?, que todavía nos mantiene allí a salvo. Pero el punto es que necesitamos experiencias hoy con el Señor. Experiencias genuinas, reales, encontrarnos con Él, saber que es una realidad el Señor. Porque el hecho de alejarnos, miren, hay muchos discípulos que fueron discípulos y después al final se apartaron. El apóstol Pablo siempre en todas sus cartas,
Primera Timoteo, Colosenses y varias otras cosas, otras cartas más que no me estoy acordando, siempre mandaba saludos de un hermano discípulo que se llamaba Demas. Pero en segunda de Timoteo dice, bueno, me he quedado solo porque, bueno, muchos fueron a ministrar. Y Demas me abandonó, nos abandonó, yéndose al mundo. Así que esto de ser discípulo del Señor es una decisión que debemos tomar de manera comprometida, ¿no? Hasta que el Señor venga. Esa es una realidad, ¿no? Puede ser que muchos otros han pasado y parecían ser discípulos y nunca lo fueron, ¿no? También es cierto. Entonces el punto es esto, de saber que debemos tener experiencias reales con el Señor, una intimidad personal, esto de compartir con el Señor diariamente, conocerlo a Él, alimentarnos, ¿no? Y saber que el Señor hoy tiene algo para darnos. Así que vivir de los recuerdos no significa que sea un discípulo verdadero, ¿no? Que te cuenten historias de tantos años atrás. Necesitamos reales historias hoy, lo que está sucediendo, ¿no? Hay muchos otros discípulos que solo quieren ver éxito desde el punto de vista del mundo, ¿no? Entonces llega un momento que no tienen ni tiempo ni para orar, ni para buscar al Señor, ni para analizar, saber cómo están, y así sigue, ¿no? Y es como una maquinaria que no se puede detener. Y de pronto el Señor nos apunta el corazón para saber a ver cómo estamos en relación a Él, cómo estamos en base a la palabra del Señor. Ahora, te pregunto, piensa en esto. ¿Qué está primero? ¿La experiencia o la obediencia? Piénsalo. ¿Qué está primero? ¿La experiencia o la obediencia? ¿Tú qué dices? Si dices la experiencia, ¿no? Para que Dios nos toque, para que Dios nos sacuda, así entonces después podemos obedecer, es una cosa. Y otra es decir, no, primero realmente tenemos que obedecer al Señor para que puedan venir las experiencias. Mira, si nosotros vamos a lo que dijo Jesús aquí en estos últimos versículos del capítulo 7 de Mateo, llegamos a la conclusión que primero está la obediencia y después la experiencia. Porque hay muchos que tienen experiencia y van a estar delante del trono de Cristo. Jesús le dice, yo no conozco, no sé quiénes son ustedes. Han tenido experiencias, pero no eran reales, no venían de mi parte, porque nunca los conocí. Por eso es importante primero estar seguro de esto. Mi fe está sustentada en que Cristo ha hecho la obra por mí, el Espíritu Santo ha venido a morar, yo me he arrepentido de mis pecados, por eso no vuelvo atrás, pero en obediencia camino, mirando a Cristo todos los días, tomándome de su mano. Así que cuidado con la falta de obediencia. La obediencia al Señor es la que nos lleva a experiencias reales con el Señor. Y para terminar el Sermón del Monte, el Señor Jesús da una ilustración muy práctica, una parábola, la parábola de los dos cimientos, que está en Mateo 7, del 24 en adelante. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El hombre prudente está aquí. Edificó su casa. Bueno, hemos puesto el corazón sobre la roca, ¿no? Dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, es decir, oír para los dos está bien, ¿no? Y no las hace, ahí está el punto, la desobediencia, y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Acá está. La arena movediza, arena que no estabiliza a una casa, ¿no? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Te deja la conclusión abierta. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu decisión? Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así es el Señor, ¿no? Así que aquí el ejemplo es entonces dos construcciones. Uno, una persona prudente y otro, un insensato, ¿no? Por fuera las casas a lo mejor parecían iguales. A lo mejor la casa que estaba en la arena era mucho más bonita porque se ha construido mucho más rápido. A lo mejor tenía más habitaciones, más esplendorosa. Pero la verdad que todo eso no importaba a la hora de la prueba, ¿no? Lo que lo distingue de una casa a otro ni siquiera es el fundamento, sino la base del fundamento. ¿Dónde pones el fundamento? ¿Por dónde empiezas a construir?
¿no? Y la diferencia es o la roca, que es Cristo, o la arena, que son toda la superficialidad de este mundo. ¿Dónde construimos nuestra vida? No estamos discutiendo acerca de los tipos, la forma de las casas. Mira, puede que uno tenga una casa de 2 plantas o una casa pequeña. Acá la situación es cómo nos vamos a mantener por toda la vida hasta que Cristo venga, ¿no? Así que aquí viene la prueba, ¿no? Aquí lo representan los ríos, los vientos, las inundaciones, esas pruebas. También inclusive la Biblia nos habla de que el viento muchas veces es parte del juicio de Dios sobre una situación, un símbolo, ¿no? Ezequiel 13:10 dice esto. Pero aquel que tiene el cimiento firme, el que oye y pone en práctica la palabra de Dios, va a permanecer firme. Sin embargo, hay otro insensato que tiene el cimiento inestable. Escucha y no practica. No obedece. Lo contrario, hay desobediencia, ¿no? Y puede que tarde un poco de tiempo el hecho de que lleguen la inundación, el río, el viento. A lo mejor se hacen esperar un poco, ¿no? Pero llega un momento que viene la prueba y ahí es donde nos preguntamos, ¿dónde está aquel que dijo yo tengo una fe? No, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Así que el Señor termina el sermón de esta manera, ¿no? Habla acerca de ese contraste. Se va a notar el discípulo verdadero a diferencia del discípulo aparente porque construye sobre la roca. Fíjese qué principios va a haber. Tiene una relación íntima con Cristo. Eso es lo que procura un discípulo verdadero todos los días. Cómo crecer en relación íntima con el Señor. Se enfoca en su carácter. ¿Cómo Dios puede transformar mi carácter? ¿Cómo puede formarme el Señor en aquella cosa, en la identidad, en lo que yo soy, ¿no? En la cuestión ontológica de la persona? También es prudente porque construye sobre Cristo y lo que dijo Cristo. Obedece al Señor en todo momento, obediente a la palabra. Si Dios lo dice, pues así tenemos que hacerlo, ¿no? La conducta está transformada. Ahí está, esa entrega al Espíritu Santo, donde Él empieza a hacer la obra y ya no es como antes, ¿no es cierto? A partir de aquí ya hubo arrepentimiento, así que no hay una vida como antes, sino ahora en obediencia Dios empieza a hacer cambios en esta persona. Y un día estará delante del tribunal de Cristo. La tribunal de recompensa para toda persona, para todo verdadero discípulo, que el Señor premiará por todo lo que hayas hecho aquí en la tierra, ¿no? Mira, qué amor del Señor, que inclusive también va a dar recompensas. Así que será probado delante del tribunal de Cristo. En otras parábolas Jesús dijo, bien buen siervo y fiel. A esos discípulos verdaderos que ponen todo el corazón porque conocen al Señor y saben lo que realmente el Señor quiere. En contraste está el discípulo aparente, que no está regido por el reino de Dios, sino por el sistema del mundo. Es como construir sobre la arena. Así que, ¿qué pasa con él? ¿Cuáles son las características? No conoce íntimamente a Cristo. Puede hablar de Cristo, puede saber más que nadie de Cristo, según lo que dice la Biblia, el original y tantas cosas, ¿no? Pero realmente conocerlo de corazón, no sabe quién es. Se enfoca en sus obras, en lo que yo hago, en lo que puedo hacer, en cómo impactar a otros con mi forma de ser, de mi carisma, ¿no? Las acciones que puedo hacer, pero no por carácter. Es necio porque construye sobre la superficialidad, el dinero, la riqueza, el placer, la fama, la popularidad. No, todo eso parece que son los valores más importantes para construir para esta persona y así termina mal. Sigue sus propios caminos, no obedece a la palabra de Dios. Sigue sus propios instintos, lo que a él le parece bien, lo que escucha a otros, ¿no? Pero nunca de acuerdo a lo que diga la palabra de Dios. Manifiesta la baja naturaleza y ahí Gálatas dice que todos los pecados vienen a través de la baja naturaleza, ¿no? Ya lo hemos visto en la clase pasada, donde se manifiestan esas obras de la carne, ¿no? Esa baja naturaleza que está dominada por tantos vicios, ¿no? de este mundo. Entonces ahí es donde justamente va a manifestar esto mismo. Desaprobado delante del trono blanco, no va al tribunal, va al trono blanco, porque este no es verdadero discípulo, ¿no? Y ahí comparecerá, y ahí es donde el Señor dice, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice que serán arrojados al fuego, lloro y crujir de dientes, dice que será. Así que debemos prestar mucha atención. Fíjese que el Sermón del Monte acaba así, acaba con esta realidad, con una amenaza de juicio. Vas a tener que ir delante de Cristo
Así que si tu fundamento ha sido correcto, entonces serás recompensado y tendrás una vida eterna. Pero si tu fundamento era incorrecto, la destrucción es total. Así es, destrucción total. Y todos vamos a comparecer delante del Señor, sea bueno, sea malo lo que hayamos hecho. Así que al final, fíjase que el versículo 27 y 28 concluye que todo lo que estaban escuchando allí, el sermón de Jesús, se admiraban. ¡Wow! ¡Qué palabra del Señor! Pero además Jesús tenía autoridad y él mismo decía cómo tenían que ser las cosas, ¿no? No como los escribas. ¿Qué hacían los escribas? Y los escribas mencionaban a otros, ¿no? A otras autoridades para poder apoyar sus interpretaciones y sus argumentos, ¿no? Jesús no, Jesús hablaba con autoridad. Fíjese, habéis oído que los antiguos decían esto, yo os digo, así, ¿no? Así es el Señor. Y nosotros le creemos a la palabra de Cristo y predicamos la palabra de Cristo. Por eso lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, ¿no es cierto? Así que hablamos y actuamos en el nombre de Jesús porque Él es la autoridad final para nuestras vidas. Y en la palabra del Señor está claro que es también nuestra autoridad, ¿no es cierto? Así que esto es lo que el Señor hace para cerrar su sermón del monte, nos deja pensando, nos deja recordando que un día vamos a estar delante de Él y que toda nuestra vida será contada, será declarada delante del Señor, ¿no? Así que apréndete todos estos principios del sermón del monte, recuérdalos permanentemente en tu corazón porque esto es la base para entender lo que es el discípulo verdadero del Señor Jesucristo, que no pertenece a este sistema. La verdad es que somos extranjeros y peregrinos, nuestra ciudadanía es celestial, tenemos la terrenal que también tenemos que cumplir con nuestra parte, pero primero es el reino, por eso dijo el Señor, ¿no? ¿Sí? Que debemos cumplir con el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás será añadido, ¿no? Así que este ciudadano del reino de los cielos va a tener un carácter diferente, será transformado por el Espíritu Santo, lo vamos a evidenciar en las palabras, las conductas, la influencia. Así que sigamos cada día siendo transformados por el Espíritu Santo. Oramos para recordar todo lo que el Señor nos ha hablado hasta aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. El sermón del monte, Señor, nos desnuda delante de ti, nos hace ver cómo está nuestro corazón, todo nuestro ser interior y cómo tenemos que ser como tú, Señor. Así que aquí está nuestro corazón para que tú sigas trabajando, perfeccionándolo, Señor, que tú sigas formando tu mismo carácter en nuestra vida, que se manifiesten las bienaventuranzas, que podamos ser la sal y la luz en este mundo, que podamos, Señor, someternos a tu voluntad, a tu palabra, manifestar la evidencia de eso. Permite que el Espíritu Santo pueda hacer ese trabajo diario de transformación para que todo lo que esté en nuestra vida, en nuestro carácter, se manifieste como algo puro, algo que te honre a ti, algo que bendiga a otros y que podamos ser usados por ti. Señor, ayúdanos a ser el discípulo que tú has dicho en la palabra cómo debe ser y que nosotros discípulos podamos hacer otros discípulos, llevarlos hacia ti para que también sean sometidos al reino de los cielos y disfruten la eternidad con todo lo que tú das. Gracias, Señor, por tu palabra. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta aquí hemos llegado con el Sermón del Monte. La próxima semana vamos a comenzar un nuevo estudio bíblico. Vamos a ver las parábolas de Jesús. Sí, vamos a ver una a una cada una de sus parábolas y vamos a ver qué aplicación tan real que tiene, no solamente para la época bíblica, para nosotros hoy. Es una realidad, es una verdad tan importante, así que no te pierdas las próximas clases de las parábolas de Jesús. Que el Señor te bendiga abundantemente.